Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este 10º seminario internacional que tiene como título general Inteligencia Artificial y el Derecho. El título de la ponencia del día de hoy, el juez digital y la inteligencia artificial jurídica. La misma que va a estar a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México de forma remota. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Maestro, puede dar inicio a su presentación. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Bueno, hoy vamos a analizar un poquito lo que es la inteligencia artificial utilizada por los tribunales para resolver qué está sucediendo, cómo lo están realizando. En días recientes podemos ingresar al sistema de información de la Suprema Corte de Justicia de México y podemos observar en esta cómo en las más recientes sesiones de la Suprema Corte de Justicia se ha dado en que vergonzosamente, primero, tuvimos elecciones recientemente en México y elegimos pues a lo que hubo, ¿no? A lo que postularon como candidatos. Y pues desgraciadamente no nos postularon a los mejores candidatos, sino a personas que tenían implicaciones políticas con el régimen. Y al momento de que están asumiendo el cargo, pues nos damos cuenta que son personas que no saben derecho. El derecho se divide en dos ramas principales, el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El derecho sustantivo que se refiere a las normas que establecen las relaciones entre personas en la vida común. Y esto, pues, establecen derechos y obligaciones. Esto es prácticamente el derecho sustantivo y, claro, el derecho orgánico. Pero sobre el derecho no tiene vida. O sea, el derecho es norma muerta si no existe el derecho procesal. El derecho procesal son las normas de trato o normas que regulan cada uno de los actos que se están llevando a cabo dentro de los tribunales. Desde el inicio de un proceso hasta su conclusión final, que no es la sentencia, sino que lo es la ejecución de las resoluciones, es decir, la aplicación de las sanciones o la restitución del daño a las víctimas. Esto tanto en materia familiar, materia laboral, materia fiscal, materia penal, todas las materias llevan el mismo orden. Dentro del debido proceso existe el derecho a ser escuchado. Dentro de estos derechos todos entienden que es un derecho primordial, el derecho a ser escuchado, el derecho a demandar, pero también el derecho a contestar. Esto es para que se entable la controversia judicial en lo que se llama litis, o sea, qué es lo que qué se reclama y qué es lo que se contesta respecto a la reclamación. Ahí es donde se establece la litis, es decir, el conflicto judicial. Y sobre esta materia es sobre lo que va a versar todo el proceso, es decir, el resolver esa controversia en oposición. Uno que menciona tener el derecho a exigir del otro el cumplimiento de una prestación determinada, de una obligación. Es por esto que tenemos el derecho de pedir que se observe el debido derecho dentro del proceso, es decir, el debido proceso previo al conflicto, es decir, previo al establecimiento de la demanda, debe ser con normas que están establecidas previamente. Es decir, el procedimiento debe ser regulado por una ley antes de empezar el proceso. Entonces, todos los actos del proceso van a ser regulados por una ley anterior a el inicio del proceso, que regula el proceso, no regula el hecho o el acto que da motivo a la controversia, es decir, el contrato, eso es el derecho sustantivo que se aplica, es el derecho del acto, es decir, de la fecha del acto, el que estaba en vigor en el tiempo y lugar en que se celebró el acto. Ese es el derecho sustantivo que se va a ser aplicado para establecer quién tiene derechos y quién tiene obligaciones.
esa es la resolución del conflicto, pero durante el proceso existen, para que sea una contienda justa, existen derechos procesales. Esos derechos procesales es uno de ellos el ser escuchado. Y por lo tanto, tiene ese derecho tanto el actor, el demandante, como el demandado. Y pues tenemos en materia civil estos términos, en materia laboral, en materia fiscal, es actor y demandado. En cambio, en el derecho penal tenemos el Ministerio Público, que se denomina acusadora, y el acusado o imputado, que es un término más general, la defensa. O sea, es acusadora y defensa. Y la defensa, bueno, y la acusadora se integra por el fiscal y por una parte como representante del Estado y en ocasiones como representante sustituto o de el imputado cuando no cuenta con un abogado privado o público. Pero si cuenta con el abogado privado o público, entonces vamos a tener estas dos estas dos instituciones, que es el Ministerio Público y la víctima como acusadoras. Y la víctima, pues, tiene derecho a ser asistida por un abogado, además del Ministerio Público. Esa es una desigualdad que se encuentra por ahí en todos los procesos y frente a ellos se encuentra el imputado o imputados. Puede ser individual o puede ser un grupo de personas ocupando el lugar de acusados. Y lo mismo, pueden ser un grupo de personas como víctimas o una persona individual o dos o más. Entonces, y pueden ser personas físicas o personas morales, tanto las acusadas como las acusadoras. Ahora, porque se ha establecido que también forman parte de los derechos de procesales, el hecho de que puede ser, ahora sí, procesado penalmente una entidad como es una persona moral, con excepción de del Estado. Todas las demás, sindicatos, instituciones escolares, sociedades mercantiles, sociedades civiles, eh, todos son susceptibles de ser demandados. Entonces, bancos, ¿no? Entonces, ahora ya se multiplicaron las personas que pueden ser demandadas. El término persona se modificó. Esto nos va a ser útil en la posterioridad. El término persona, antes del año 2000, para Latinoamérica, significaba el ser humano, la persona física. Pero posterior al año 2000 empezó a gestarse un cambio donde se empezó a denominar persona tanto a las personas físicas como a las personas morales. Entonces les quitamos el adjetivo humano o le quitamos el adjetivo morales y queda persona. Y de esta forma allí incluyen los dos términos. Eso nos da un quebradero de cabeza terrible porque le da anga ancha a los gobernantes para esta implementación del sistema, de los sistemas de justicia, para quién es el tribunal, ¿no? Porque antes el tribunal únicamente podría ser seres humanos, pero ahora con el cambio, con este cambio de paradigma al mencionar persona, que ya no se refiere tanto a los seres humanos como, sino que ahora una sociedad puede serlo, o un ente ficticio como lo podría ser una inteligencia artificial que a diferencia de los seres ficticios, este es un ser real, material, que tiene materialidad. Entonces, no es un ente, es un ente material y real, o sea, sí existe en el medio ambiente. Y el ficticio, pues se queda en la ficción del ser humano, como sería un dragón, como sería una sirena, como sería otro tipo de animales mitológicos, ¿no? Pero resulta que ya con la inteligencia artificial vemos que existe algo muy similar, ¿no? Para los que seguíamos la inteligencia artificial o que seguíamos las ciencias de ficción, como las mencionábamos en los años 80, que veíamos todo esto como algo futurista, pero que pues era ficción para nuestra realidad material de esos años. Pero cuando ya lo empezamos a vivir, cuando ya empezamos a vivir este mundo virtual, entonces pues fue un cambio tremendo, ¿no? De ser personas que únicamente teníamos una realidad material, ahora tener una vida virtual. Pues bien, todo esto ahora nos afecta. Y bueno, sí, ahora sí tenemos con estos antecedentes, vamos a entrar al análisis de qué está sucediendo.
Bueno, pues resulta que vemos en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos a la magistrada y a los demás magistrados que no saben derecho. Entonces, pues no tienen, en la conducta del ser humano vemos dos teorías principales, el cognitivismo, que ya habíamos analizado en algunas otras clases, y el conductivismo. El conductivismo es prácticamente la conducta, las acciones y las omisiones de un ser humano. Entonces, de acuerdo a tu conducta, a tus acciones y omisiones, vamos perfilando, ¿no? A ti te gusta comer salchichas y pues esa es parte de tu personalidad. A otros les gusta vestirse de negro y es parte de su personalidad. A otros nos gusta un tipo de música y así nos vamos perfilando por esa conducta. Eso se llama conductivismo, o sea, nuestras omisiones. ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? No me gusta el, no me gusta el pollo para algunos, o no me gusta el huevo, o no me gusta el queso, o sí. Entonces se va estableciendo su perfil. Otros, pues, no soy alérgico a la leche, soy alérgico al pescado, soy alérgico a las nueces. En fin, tienes distintos tipos de cosas que te identifican. Son parte de tu identidad. Entonces, cuando estás viendo esa identidad, te percatas que es tu conducta, lo que haces y lo que omites hacer. Entonces, ya empiezan a construirse tu conducta. Pero esta conducta está siendo modelada. Se está siendo modelada muchas veces por la influencia cultural, como son las normas religiosas, las normas de trato social, eh, tu pueblo, para empezar, ¿no? O sea, tu época histórica y geográfica donde te tocó vivir. Entonces, eso empieza a modelar tu conducta. Las normas de entonces, ¿no? De tu época de vida, de tu contexto geográfico y temporal. Entonces, te están modelando porque no tienes las mismas principios y valores que tienen los de un pueblo con los de otro. Por ejemplo, un pueblo de Alaska no tiene los mismos valores y principios que un pueblo del Perú. Y un pueblo del Perú no tiene los principios y valores que un pueblo en, en China. Entonces, cuando empiezas a hacer esto, que es el derecho comparado, empiezas a ver que no son las normas humanas, las normas de derecho, no son normas que podríamos decir globales, no son uniformes en todo el planeta. Entonces, cada pueblo fue construyendo sus propias normas de conducta. De acuerdo con esto, pues entonces estás siendo influido en tu conducta por las normas de tu comunidad. Entonces la sociedad te impacta a ti y tú empiezas a llevar a cabo las conductas que son permitidas. Esto se llama libertad, ¿no? Las que no están prohibidas, tú las puedes realizar y eso es tu libertad dentro de la convivencia social de tu grupo social. Pero no todos los grupos sociales tienen las mismas normas. Y estas normas no me refiero nada más a las normas religiosas y normas de convivencia social y tu idioma, sino también a las normas jurídicas. Las normas jurídicas que se dan a un gobernante. Y ese gobernante es el que aplica las normas jurídicas y no únicamente las da, ¿no? Es decir, las hace voluntad general de ese pueblo que lo discute o lo reconoce como verdad ese orden jurídico que es reconocido por ese grupo de personas como obligatorio. Cuando esto sucede, entonces ya te das el Estado y a través de una constitución. Muchas veces es oral y de traslación verbal entre generaciones, de los padres a los hijos, y esto es también un conjunto de normas no escritas. Esto es normas, se norma por la costumbre. Pero no únicamente esas, ya tenemos normas ahora que son normas escritas. Entonces, en las constituciones tenemos también constituciones que son escritas. Estas constituciones constituyen los derechos de los seres humanos, tanto los derechos subjetivos como los derechos adjetivos. Dentro de los derechos adjetivos se encuentran los derechos que hace a un juicio justo. Y dentro de un juicio justo se encuentran las normas que regulan el debido proceso. Entonces, todas las personas tienen derecho, por ejemplo, a ser juzgados. eh, en la primera constitución del mundo le llamaban la Carta de Juan Sin Tierra,
En ella, el principio que se establecía era el derecho a ser juzgado por tus iguales, es decir, el ser juzgado por otro ser humano. Si eres comerciante, vas a ser juzgado por los comerciantes. Si eres albañil, vas a ser juzgado por los albañiles. Así, era más o menos la idea de ese derecho y de ese principio. Esto fue cambiando con el tiempo y se establece que vas a ser juzgado por tribunales. Entonces la palabrita tribunales pues nos deja, así como la palabra persona, que se amplió de ser persona, únicamente se aplicaba a los seres humanos, ahora se aplica también a cualquier entidad. Puede ser a una persona física, a una persona a la que se le da personería o reconocimiento como persona por el ordenamiento jurídico, como son las sociedades y las asociaciones, tanto civiles como mercantiles, los sindicatos y los ejidos que en México, y otro tipo de entidades como son la persona la persona moral que representa a los municipios, los estados y la federación, además de otras que tienen autonomía, otras instituciones. Y todas ellas son reconocidas como personas. Pues el problema ahora es que las instituciones son integradas por personas. Entonces, una sociedad está integrada y con personas que tienen derechos y obligaciones, de tal forma que ahora los derechos humanos únicamente eran para las personas físicas, pero ahora no. Ahora, las personas físicas tienen un grupo de derechos y las personas morales tienen un grupo de derechos de acuerdo a su naturaleza. Es decir, pues las personas morales no se casan, ¿no? Las personas morales no tienen derecho a contraer un estado civil, pero sí tienen derecho a un domicilio, tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a un patrimonio. Parte de estos que también tienen derecho las personas físicas, entonces, pues de acuerdo a su naturaleza. Y resulta que esto nos va a llevar a un conflicto serio cuando hablamos de tribunales y de personas. Entonces, si los tribunales pueden ser integrados por personas morales, son personas que no existen, o sea, están integradas por individuos que se asocian y les dan una identidad porque constituyen un patrimonio que va a responder frente a sus acreedores generalmente para realizar cierto tipo de actividades o algunas asociaciones de tipo mutualista, ¿no? Para ayudar a los demás, que son sin fines de lucro, pero sí tienen patrimonio para el ejercicio de sus actividades. Entonces, tienen derecho a constituirse, a constituir sociedades y asociaciones los seres humanos. Además, constituimos algunos otros que se llaman instituciones. Estas instituciones son los órganos del Estado o el propio Estado y les damos personalidad jurídica para que tenga derechos y obligaciones, por ejemplo, para contratar frente a sus proveedores o pagarle a sus trabajadores. Tenemos este tipo de reconocimiento jurídico para que pueda intervenir un representante de ellos en el procedimiento y pueda litigar las situaciones frente a los trabajadores o a los proveedores del Estado. Y bueno, esto es para que pueda cumplir con sus obligaciones como patrón o como cliente. Y pues esto lo lleva a la existencia jurídica. Por eso es que las personas morales también tienen derecho a un patrimonio para responder de sus actos o de las consecuencias de sus resoluciones o los actos y actividades que realizan los funcionarios públicos que la integran. Pero ¿qué sucede en torno ahora a la imagen de la inteligencia artificial? Lo que no existía, o sea, ya como hablamos en la Edad Media, se integra el Estado a la realidad social. Y entonces tenemos a las personas físicas, tenemos a las tribus y ahora tenemos al Estado. Entonces el Estado ingresa como autoridad sobre el individuo, primero para organizarlo y luego para coaccionarlo, a que no se rompa la unidad social y además a realizar actividades de servicios públicos y dentro de las cuales se encuentra pues, la seguridad pública, la seguridad de todos, ¿no? Y de la protección del grupo social frente a otros, que esta es la finalidad de la creación del Estado que han tomado todos los autores a nivel Latinoamérica para explicación del Estado desde el libro de Rousseau, donde establecía que era el pacto social. Entonces, desde ese libro, pues establecemos que es un pacto social, el contrato social que se eleva a categoría de constitución. Y ahí establece las normas de convivencia, en los derechos y obligaciones que tienen los individuos entre sí frente al Estado o el Estado sobre ellos.
Pues bien, ahora veamos según lo preparamos, ¿verdad? Tenemos la crisis de la justicia humana, el advenimiento de la inteligencia artificial. O sea, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, ¿qué sucede? Bueno, debemos limitar la actividad de la inteligencia artificial dentro de las tareas de justicia, a que la inteligencia artificial siga siendo una herramienta y no quien nos va a gobernar. Esto de que nos gobierne un sistema informático que gobierna toda la humanidad, una inteligencia artificial creada, es un cerebro artificial creado por seres humanos para gobernar a otros. Es como ser esclavos del robot, ¿no? Entonces, toda la humanidad estaríamos esclavizados al robot que tiene el dedo puesto sobre el botón que dispara la bomba atómica. O sea, cuando el robot ordena, nosotros debemos hacer lo que el robot nos ordene. Y bueno, y además tiene una vigilancia en todo el planeta y puede vigilarlo a la vez. O sea, cada camarita que existe son ojos del propio sistema y cada micrófono que existe a nivel mundial es un oído de la inteligencia artificial. Cuando planchas tu tarjeta, ahora que metes los números y realizas un acto de comercio con tu tarjeta, ya te está identificando la inteligencia artificial que utilizan los bancos, ¿no? El sistema del banco ya te está identificando que tú eres el cliente y que te ubicas en tal lugar y que estás utilizando tal cajero y que estás dando el NIP, ¿no? En ese momento y que el plástico. Entonces, ya te identifica y te otorga el dinero que estás pidiendo en ese cajero, ¿no? O en una tienda de conveniencia, llegas y realizas el pago y ya te está identificando que tú te ubicas en ese lugar y que estás realizando una compraventa y entonces toma tu dinero de tu cuenta y se lo deposita a la tienda de conveniencia. Así es más o menos como está en todos los lugares. Ahora es omnisciente, se encuentra en todos los lugares. Omnisapiente, eso es lo que nos afecta, ¿no? Que le estamos dando los mismos conceptos que le otorgamos a Dios. O sea, no, que es inmortal, porque no puedes matar a la inteligencia artificial, porque ahora a través del Internet, si yo destruyo mi computadora, pues resulta que todos los datos que yo tengo están respaldados en el banco de datos del sistema. Y, y además, porque en el tiempo real, otros, como son ustedes que están escuchando mi disertación, ya está quedando grabado en Zoom. Entonces, pues, aunque yo destruya mi computadora y aunque Zoom destruyera su memoria, pues resulta que ustedes podrían estar grabando y en sus equipos estar grabado todo, ¿no? Entonces, que todos los equipos que haya recibido la información sean destruidos para que se pueda destruir toda la información. Entonces, por esto le da un carácter casi de indestructible y eterno a la inteligencia artificial, o aparte de la información digital, de la informática. Pues resulta que con esa información se trata de que las personas, tal vez por ociosas o tal vez por incompetentes, le quieren entregar a la inteligencia artificial la facultad de juzgar a los seres humanos. Es decir, el juez ya únicamente va a tomar café a su oficina mientras la inteligencia artificial revisa los casos y dice quién tiene la razón. Pues, y ya únicamente se presenta y dice lo que dijo la inteligencia artificial, quién era el bueno y quién era el malo, quién ganaba y de qué grado se le iba a aplicar la pena y de qué tipo y cuánto se le iba a otorgar de reparación del daño para la víctima. Pero la realidad es que eso es un fraude de la persona humana que ocupa el lugar de juez y le está entregando la función en forma ilícita a la inteligencia artificial, porque tenemos la función de juez, es una función personalísima, no se la puedo encomendar a mi secretario, no se la puedo encomendar a mi esposa, no se la puedo encomendar al amigo, no se la puedo encomendar a nadie, es personalísima, es la facultad que se te dio a ti porque estás asumiendo el poder del Estado y tienes el nombramiento personalísimo, eres tú el que vas a resolver. Pues bueno, la inteligencia artificial no es perfecta, sino que es perfectible. O sea, cada día se está perfeccionando y está recibiendo conocimientos de la humanidad. Ninguna de las inteligencias artificiales, pues sabemos que no es una única, sino que hay muchas. Y todos estos programas o llamados de inteligencia artificial están ahorita en etapa de exploración y la información que dan muchas veces, o la mayoría de las veces, es inexacta. O sea, están en exploración. Pues, entonces, estas personas que llegan a los cargos de forma de votación popular y no
por méritos, sino por conocimientos, resulta que de pronto no saben sobre la materia que les están consultando y ellos les ceden la facultad de juzgar a la inteligencia artificial. Le dan algunas instrucciones y la inteligencia artificial resuelve quién tiene la razón. Pero no es así. O sea, en realidad la inteligencia artificial ni siquiera está programada para resolver conflictos. La inteligencia artificial no puede hacerlo porque sería responsable el titular o dueño de esa inteligencia artificial en particular. Se le estaría trasladando tanto las facultades, pero como las obligaciones. Entonces, si la inteligencia artificial tuviera responsabilidad legal, pues entonces sería responsable de un mal juicio. Pero hasta ahorita no. O sea, ahorita la responsabilidad es individual del juez designado por el Estado que le transmite la facultad que tiene el Estado para llevar a cabo la resolución de los conflictos. Pero no lo va a hacer así el Estado, porque entonces le estaría transmitiendo la facultad de juzgar a una computadora, a una inteligencia artificial. Pero resulta que eso no es tan loable, porque la inteligencia artificial, como dijimos, no es perfecta, es perfectible y apenas está en etapa de exploración. Sí, hay mucho avance, pero no es perfecta. Y esa imperfección, si el ser humano tiene imperfección en sí mismo y la inteligencia artificial es la creación de los seres humanos, entonces se transmite esa imperfección a esta institución jurídica que ahora se llama inteligencia artificial y a la que pretendemos atribuirle derechos y obligaciones. Entonces, si una persona es el autor de esa inteligencia artificial o ese software o ese programa que está utilizando la inteligencia artificial, sí no lo regulan bien en la carta de conocimientos o de preinformación, pues resulta que con ello está asumiendo riesgos, tanto la inteligencia artificial al momento de prestar un servicio como al momento de que el usuario está usando de ella. Si la inteligencia artificial provocaría el error, entonces se haría responsable de lo que sucede. Si el ser humano es quien comete el error, el ser humano es el responsable de las consecuencias jurídicas. Y no me refiero a la inteligencia artificial como una institución, me refiero a quién es el titular del derecho del software o del programa que aplica la inteligencia artificial denominada por él, inteligencia artificial Papitas Barcel. O sea, la que sea, el nombre que le asignes a la inteligencia artificial en realidad es un proceso y este proceso informático lo establece un sistema informático creado por un ser humano o una institución. Una institución como sería una asociación, una sociedad generalmente de tipo mercantil. Es decir, se crean estos programas llamados inteligencias artificiales con el fin de comercializarlos y que tengan una ganancia económica para sus creadores y para las personas que los distribuyen. Claro, en todas estas ventas tienen ganancia tanto el autor o el propietario de este derecho como el Estado. Generalmente obtienen recursos ambos. Y bueno, pues ya lo hablaremos en otra ocasión, que lo hemos prometido, de la cuestión, cómo se implica la situación económica en el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo hay un medio ambiente económico que cubre tanto en el contexto como en el medio ambiente y en sí mismo la inteligencia artificial, como es la necesidad de tener recursos para eh, dotar al programa, a la sociedad que está distribuyéndolo, de los insumos necesarios para llevar las actividades de la inteligencia artificial, como es la cuestión de energía. Entonces, pues sí, inteligencia artificial, pero necesita de energía eléctrica. Y esta energía eléctrica, cómo la vas a generar? Después, ¿en qué las van a almacenar? Después, ¿de qué tipo de energía? Y todo esto, pues, tiene intervención de muchas personas, como son los ingenieros, y todos estos ingenieros en sistemas o ingenieros en energía tienen que cobrar, ¿verdad? Entonces, todos ellos cobran y todo esto es el movimiento económico que envuelve a todo lo que es la inteligencia artificial. Hay mucho movimiento económico alrededor de ello, tanto los que venden los dispositivos celulares, computadoras y demás, como las personas que
cuidan el edificio donde se venden los aparatos, como el de la tienda, como el del transportista que los transporta de un lugar a otro, como el cuate que se dedica a instalar internet, como la empresa de servicios de internet, y cada uno de los programas que se venden acá por las redes sociales, digamos, el dueño del Facebook, el dueño del WhatsApp, el dueño de Twitter, el dueño de Instagram, todos ellos tienen implicaciones económicas, pero todos ganan, o sea, toda la sociedad que se involucra tiene ganancias económicas. Eso ya lo explicaremos en otra clase, pero era un pequeño avance, ¿no? Entonces, la limitación de la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial usurpar al ser humano en este proceso de resolver los conflictos judiciales o los conflictos humanos de convivencia humana? ¿Puede hacerlo? No, no puede hacerlo. Según las normas que tenemos actualmente, no puede hacerlo. Esto debemos dejarlo bien establecido. No, no puede hacerlo. No puede jurídicamente hacerlo. Por lo menos en Latinoamérica, porque tenemos en la Carta Americana de Derechos Humanos y otras convenciones, tenemos este derecho, ¿no? De que ser juzgados por seres humanos. Este, pues una vez que tenemos este derecho consagrado en algunas normas de los tratados internacionales, pues tenemos derecho a ser juzgados por otro ser humano, por jueces. Pero allí mismo dice jueces o tribunales. Entonces, esta palabrita de tribunales nos deja la puerta abierta para que el juicio sea no únicamente por seres humanos, sino que puede ser por tribunales virtuales. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Sí podemos, según esas normas, hacer juzgado por tribunales, pero otros tratados nos regulan también el derecho humano a ser juzgado por seres humanos. Entonces, este juicio de ser juzgado por seres humanos es único y no debemos por dignidad humana, por simple inteligencia, dejar en manos de una inteligencia artificial el juicio. El juicio no va a ser como lo hacen, algo frío, como si fueran matemáticas, ¿no? Uno por uno son uno, uno por dos son dos, y así. No, 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 no son matemáticas, no son ciencias exactas. La cuestión de la justicia son ciencias humanas. Estas ciencias humanas eh, son variables. Las variables es además dinámicas y se rigen, perdón, por normas de trato social, normas sociales, normas de convivencia social, normas culturales, normas religiosas, normas jurídicas. Todas estas normas van diseñando al ser humano del futuro. Si yo establezco hoy una norma, entonces los seres humanos que nazcan a partir de que yo establezca la norma, a partir de ese momento están obligados a seguir la norma. Y esto limita el campo de libertad absoluta de cada ser humano. Empieza a tener una especie de límites. Estos límites son dentro de los que te puedes mover sin que te sancionen. Cuando esto sucede, entonces tenemos que el ser humano debe estar consciente de su libertad y debe estar consciente también de sus límites, ¿no? Para que no pueda dañar a otro ser humano, porque sus límites generalmente están ubicados frente a los derechos de otro. Entonces tú no puedes brincarte este límite hacia los derechos de otro porque estarías dañando, interviniendo los derechos de él, inmiscuyéndote en cuestiones que no te incumben, ¿no? Entonces, eso puedes dañar a la intimidad de la otra persona, por decir alguna cosa, de las que son afectadas. Entonces, son sus derechos. Su derecho a la vivienda, si te metes en su casa, si vas y impides que entre a su escuela, pues estás metiéndote en su derecho humano a la educación. Si vas y le cierras el grifo del agua, le cortas, estás en su derecho humano a recibir agua potable. Si vas a correrlo del trabajo, pues estás afectando su derecho humano al trabajo. Cada derecho humano puede ser dañado, ¿no? O si no lo dejas entrar al hospital, ¿no? Entonces, esto le quitas el derecho humano a la salud, bueno, de este tipo de derechos. Los vas afectando.
Entonces, ¿cómo es posible que le dejes en manos de, de la inteligencia artificial que esté regulando si tienes o no derecho un ser humano a el servicio médico? Claro que está sucediendo porque las personas que se dedican a prestar el servicio, para poder prestarlo deben subir su información, capturarla al sistema de informática. Pero resulta que el sistema de informática no está actualizado o tiene algún error y no puedes darle el servicio porque únicamente puedes darlo a las personas que se encuentran registradas en el sistema. Y bueno, aunque lleguen con su autorización escrita física, no puedes porque te limita el sistema y si tú burlas el sistema, entonces te van a aplicar una sanción. Por lo tanto, yo no puedo distraer mi tiempo que le estoy brindando a mi empresa o al Estado realizando un servicio para una persona a la cual no ha sido autorizado. Y esto sí crea conflictos en la vida real, ¿no? De tal forma que pues, si se muere la persona porque no le dieron el servicio médico, pues entonces tendríamos que ir contra la institución médica, contra el IMSS, contra el ISSSTE, contra el hospital que no autorizó el servicio porque no tenía actualizado su sistema de informática. Se fue la luz, digamos, ¿no? Se fue la luz, entonces ya no está la computadora. Si no está la computadora, pues no puedo entregarte tu dinero en el banco, no puedo realizar las compraventas en tiendas porque está apagado el sistema y los sistemas, la informática y el internet y los dispositivos necesitan de energía eléctrica. De tal forma que ahí se limita el ejercicio de tus derechos informáticos y estás causando un daño serio en la economía de las personas. Pero imaginen ustedes que el aparatito de respirador artificial en un hospital depende de una inteligencia artificial, de una computadora, y esta tiene un error o tiene una falla o simplemente se quedó sin energía. Pues obviamente la persona va a dejar de utilizar el aparatito ya no va a tener funcionalidad y la persona muere. Entonces, como el hospital no previó este riesgo y no tenía paliativos y de tal forma que fue lo que ocasionó la muerte de la persona y que es dentro de las obligaciones de servicio del hospital. Pero resulta que esto no pasa. ¿Eh? Entonces, esto sigue siendo una responsabilidad para la inteligencia artificial si es quien controla todos estos. Pero no es esto nada más. Imagínense que la inteligencia artificial es quien controla las puertas y ventanas de una prisión y de pronto no funciona y se abren las rejas, ¿no? Y salen todos los reos en libertad al mismo tiempo. Y pues imaginen ustedes, ¿quién sería el responsable? Los guardias o sería el responsable la inteligencia artificial y cómo la perseguiríamos, ¿no? Entonces, ¿y quién le autorizó? No, fue un error del programador, el programador no lo programó muy bien y por eso abrió en este tiempo, en este lapso, porque le faltó poner un dígito, ¿no? O le faltó poner un signo, un símbolo. Y por eso los algoritmos no previeron este instante. Entonces, ese instante fue fatal y pues se escaparon los reos, ¿no? Lo mismo sucede de mil formas, los químicos, los procesos industriales, los procesos de Pemex, las despachadoras de gasolina automáticos, si no funcionan en el tiempo correcto, entonces sería la inteligencia artificial. Hasta ahora todas las responsabilidades es del despachador, de la cajera, de la persona que está operando los sistemas y ahora sí, de supervisión humana. Pero, ¿qué sucede si quitamos la supervisión? Porque el supervisor debe tener los conocimientos para decir esto está bien y esto mal. Pero esto está sucediendo ahora con nuestros magistrados, que no tienen conocimientos en derecho y asumieron por ser recomendados del sistema. Y bueno, pues no conocen el procedimiento y no conocen los derechos. Y dejan sus decisiones a la inteligencia artificial, creyendo en sí que la inteligencia artificial es perfecta y que lo que les diga la inteligencia artificial no tiene errores. La verdad es que eso nos pasó a todos cuando estábamos explorando los primeros momentos sobre la inteligencia artificial, que pensamos que cuando le preguntábamos nos estaba dando datos exactos sin error, pero eso es falso. Entonces, todos los que hemos estado utilizando la inteligencia artificial sabemos que nos da muchas mentiras, muchas cuestiones que no son acertadas, muchas resoluciones que se le dan cuestiones
básicas, ¿no? Entonces tienes que estar supervisando lo que le estás dictando y lo que te está dando, y debes quitar pues las cuestiones que no son verídicas o que está inventando la inteligencia artificial. Tiene una ficción tremenda la inteligencia artificial que empieza a crear. Entonces, por eso es la inteligencia artificial creativa, y la inteligencia artificial de este tipo es la que nos está causando ahora problemas. Entonces, estamos en la creación. Entonces, imaginen ustedes que todavía no llegamos al siguiente paso, que es la de decisión. O sea, no se trata nada más de crear, se trata de decidir. Entonces, en el momento de dictar decisiones, es precisamente esta función de juzgar. El juzgar no únicamente es el dictar la sentencia, sino que tiene que estarse vigilando el proceso. Durante el tiempo tienes que estar vigilando que realmente la persona sea notificada de la existencia del juicio, que la persona demandada, que realmente quien demandó sea la persona que dice ser, que la persona que conteste quien debe ser, estar vigilando cada acto procesal de las partes y de los funcionarios judiciales y de la administración. Esto es obligación de los jueces, estar vigilando el proceso, porque si se altera alguno de los derechos de las partes, pues para ofrecer pruebas, y pues resulta que a uno le ponen obstáculo, a otro le impiden realizar esta función de poder ofrecer pruebas, no se las admiten en tiempo, no se las admiten como debe ser, o lo dejan fuera del tiempo para ofrecerlas, o se las desechan todas. Entonces, esto podría traer como consecuencia que pierda el juicio por falta de pruebas, pero esto fue en consecuencia de una violación procesal. Si el sistema no te permite que subas tu escrito de pruebas, entonces el culpable sería el sistema, no serías tú, porque el sistema te está bloqueando el subir tu contestación al sistema de juicio en línea. Pero esto no lo hemos podido registrar correctamente. Nos mandan que fue tu error, no del sistema, no asume responsabilidades del sistema. Tú eres el culpable, porque tú no pudiste subirlo, porque no lo subiste en tiempo, porque realmente la computadora sí tiene el espacio para subirlo, pero tú no supiste cómo hacerlo, y debido a eso no pudiste contestar la demanda. Pero estos errores en realidad son del programador, porque el programador debería tener abierto el acceso a la justicia, pero no sabe de derecho tampoco el programador. El programador es únicamente ingeniero en sistemas, ingeniero en programación, o licenciado en programación, o doctor, o máster en inteligencia artificial, o creación, o softwares, o derecho informático, pero no es experto en derecho. Y pues no es experto en derecho, y además no es experto en ese tipo de procesos, porque tenemos procesos mercantiles, procesos civiles, procesos familiares, procesos de juicio de amparo, procesos constitucionales, procesos electorales. Tenemos un sinnúmero de procesos, cada uno con normas específicas. Estas normas específicas deben ser reguladas y supervisadas por un ser humano, que le denominamos juez o magistrado o ministro, ya dependiendo del grado de ellos, ¿no? Tenemos primera instancia, segunda instancia. En la primera instancia se llaman jueces, en la segunda se llaman magistrados, y en el amparo se llaman jueces de distrito, magistrados de circuito, o ministros de la Suprema Corte de Justicia, el más alto nivel de los jueces. Y resulta que en esa búsqueda de niveles, pues de pronto tenemos a personas ignorantes, ¿no?, del derecho, y utilizan entonces en forma inconsciente y sin saber un sistema al que no tienen conocimiento. Así como los ingenieros no saben de derecho, los abogados no sabemos de sistemas computacionales, entonces, y mucho menos de inteligencia artificial, ni sabemos nada de ello, y pues dejamos en manos del ingeniero que nos resuelva nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, pues, si vas a ir a resolver una controversia, necesitas estudiar previamente el caso, de hoja por hoja, letra por letra, para que sepas los antecedentes del caso y poder dar tu opinión jurídica como profesionista. Pero resulta que tú no estudiaste y no te gusta estudiar, nada más te gusta cobrar la nómina. Entonces, pues no, tienes que saber estudiar para que sepas resolver los conflictos, y para esto es mucho tiempo que tenemos que dedicar a estudiar. Pero hay personas que no les agrada y que sí les gusta cobrar, y que además son recomendados por el propio sistema. Entonces ellos ahora ya están empoderados, los pusieron en lugares privilegiados, y ahora van a resolver la suerte de México. Pero resulta que ahora en las sesiones públicas, en forma desvergonzada, y además una
una desvergüenza global, universal, porque salen en tiempo real leyendo lo que sus secretarios les redactaron o que la inteligencia artificial les redactó. Y bueno, pues nos damos cuenta que no existe la independencia judicial, porque entonces ese juez o ese magistrado o ese ministro está siendo gobernado por el sistema de informática. Un sistema de informática imperfecto y que tiene errores y sesgos cognitivos. Y bueno, pues entonces es en forma irresponsable. Ese magistrado está trasladando sus obligaciones, así como de trabajar y de estudiar, tanto el derecho como los casos, a la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial me haga la chamba. Yo nada más vine a tomar café y a firmar la sentencia que la inteligencia artificial me dé. O bien que me la dé mi secretario, pero al secretario no tiene facultades de resolver o de tomar decisiones. O sea, el secretario te recopila todas las leyes que tengan que ver con el caso en particular y el expediente y te lo entrega para haciéndote un proyecto según sus conocimientos que tú debes estudiarlo para agregarle también de conocimientos y modelarlo a una sentencia ahora sí que original, tuya, debe ser tuya, no de la inteligencia artificial y no del secretario. Pero acá, pues resulta que vergonzosamente vemos las discusiones de la Corte y ellos están discutiendo cuestiones que ni estudiaron, porque no estudiaron los expedientes previamente a la sesión y no saben cuestiones de derecho que están leyendo. Entonces, desde el principio hasta el fin de la sesión de la Suprema Corte de Justicia, vemos que están leyendo. Incluso a magistrados que de pronto se arrepienten de su voto, ya dieron el sentido de su voto en un sentido determinado y cuando están cerrando la votación reciben la crítica o la corrección de parte de sus secretarios a través del sistema de interno y cambian su voto. Ah, no, 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 voy a cambiar mi voto. No, no quise decir eso, quiero decir esto u otro. Entonces, dije que estaba a favor, no, estoy en contra, porque ya le mandó decir el secretario que se equivocó al momento de votar. Entonces, pues resulta que quien está resolviendo es el secretario, ya no está resolviendo el títere, ¿no? El títere que está al frente. Entonces, resulta que allí en la Suprema Corte de Justicia ahora parece una sesión de títeres. Es decir, quien resuelve o es la inteligencia artificial, es Google, o es el secretario que le está soplando desde su oficina a la magistrada o al ministro. Eso es muy vergonzoso y pues hemos visto también las sesiones de los jueces electos que juzgan en materia penal, donde incluso condenaron a una víctima, o sea, condenaron a la víctima, no al inculpado. Leyó completa el nombre de la víctima. Entonces condenó incluso a la víctima de un secuestro, pero no únicamente eso, condenó a la víctima de un secuestro que estaba muerta. Entonces, ese tipo de jueces que ni saben lo que están juzgando, ni ponen atención en las sesiones, eso es lo que estamos teniendo ahora. Entonces resulta que la inteligencia artificial dicta sentencia, imaginen. Pues eso es criticable. Espero que con esto que hemos platicado como introducción podamos ahora sí leer lo que preparamos. La dignidad humana como valor fundamental. En la justicia, el valor dignidad humana significa que no hay ser que tenga más derechos que un ser humano, que todos tenemos estos derechos, todos somos iguales y tenemos derechos a estos derechos, que se llaman derechos humanos, por el simple hecho de ser personas físicas. Pero pues ahora tenemos el conflicto de que también las personas morales, las personas ficticias, tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas, no humanas, sino personas, ahora sí que ficticias, creadas por el derecho. Lo que pasa es que el valor máximo es el de la dignidad humana y ese valor no lo puede entender la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la cuestión de los sentimientos o la sensibilidad, como es el amor. La inteligencia artificial no tiene amor. El odio, la inteligencia artificial no odia. Son algoritmos creados por un ser humano. La inteligencia artificial no tiene dolor, únicamente el ser humano o los animales, o los seres vivos tenemos dolor. Entonces no puede experimentar el dolor la inteligencia artificial.
no puede tener odio, no puede sentirse feliz, no puede hacerlo. Entonces no puede experimentar esto. Yo no puedo como decirle a una persona que no conoce sobre el dolor, decir, me duele un mundo, me duele bastante, pero resulta que otra persona no puede comprender el nivel de dolor que siento, porque me machuqué un dedo, porque me pinché con una aguja. Eso no lo va a poder comprender esa otra persona hasta el momento en que se pinche un dedo, o el momento en que se golpea un dedo o se pinche con una aguja, ¿no? Entonces va a conocer lo que es lo que quería decir la otra persona. Pues imagina, la inteligencia artificial no va a sentir ese dolor, no puede sentirlo. Entonces no puede tener, diríamos, no puede ponerse en el lugar de otro, no puede tener empatía porque no conoce lo que es el dolor. Es como también entre humanos, ¿no? Una mujer que le dice a un varón, tú no sabes lo que es un parto, pues obviamente que no. Entonces no nos pueden transmitir ese conocimiento. Es cosas como eso, ¿no? Bueno, hay otras formas que se comunican y que, pues, quieren decir, aun cuando podrás hacerte transgénero, pero jamás podrás experimentar lo que experimenta una mujer en su periodo, lo que es las cuestiones hormonales, todo lo que tiene la mujer. No puede ser, o sea, no va a suceder. Entonces, eso no se transmite, no puede se transmitir a través de la comunicación, no puedes transmitirlo. Y pues la otra persona no puede enterarse de qué significa ese dolor, ese sufrimiento, ese odio, ese miedo. Eso no se transmite. Únicamente el ser humano lo puede sentir. Y por eso puede ser empático con otro ser humano. Pero las máquinas y la inteligencia artificial no pueden hacer eso. La limitación de la inteligencia artificial, entonces, al no poder experimentarlos, pues no tienen información suficiente porque son cosas que incluso no se pueden transmitir. No pueden transmitir conocimientos del grado de dolor que se siente para que la otra persona se entere qué es el dolor. Tú no lo puedes informar a un ser humano a otro. Tampoco se puede informar a una inteligencia artificial. La necesidad, el capítulo 2, la necesidad de intervención humana en la justicia, la importancia del debido proceso. Bueno, eso ya lo platicamos un tanto. Estamos limitados, como dijimos, a la justicia debe ser brindada por un juez que lleve procedimiento y bajo los principios de mediación, es decir, estar enterado, que sea conocido por parte de la persona que está siendo juzgado por otro ser humano y que te lo presenten y que sepa, se llama señor juez Pancho Gómez o Margarita y tiene 45 años, tiene 50, tiene 16 de ser juez, en tal fecha le dieron su nombramiento. Cuando eso pasa, entonces yo conozco a mi juez y mi juez me conoce a mí como la persona que estoy siendo juzgado, pero la inteligencia artificial pues no podría eh, hacer los juicios de la experiencia de vida. O sea, yo puedo haber experimentado qué es ser niño. También experimenté lo que es ser adolescente. He experimentado lo que es ser varón. He experimentado lo que es ser adulto. Pero la inteligencia artificial no lo ha experimentado ni lo podrá hacer. Además de muchas experiencias humanas que la inteligencia artificial no puede, no puede ser empática. La justicia no es algo cerrado, no es nada más como matemática, sino en lugar de justicia le dirían operación matemática. No es así. La necesidad de intervención humana en la justicia, entonces, es indispensable que la justicia siga siendo brindada por un ser humano, por estas cuestiones de empatía, porque no es nada más el valor justicia. Eh, Estamos limitados, dijimos, la justicia debe ser brindada por un juez que lleve procedimiento y bajo los principios de mediación, es decir, estar enterado, que sea conocido por parte de la persona que está siendo juzgada. Es un principio universal. Entonces, no puede este principio, que es un derecho humano, ser repudiado, ni podemos cederlo nunca a, a ser juzgado por un caballo, o ser un juzgado por un árbol. O sea, no podemos brindar nuestra facultad de juzgar, que es resolver cuestiones de humanidad, a una máquina, porque no tiene estas funciones, no puede enterarse, no puede ser sensible. La necesidad de un juez humano, la intervención de un juez humano es necesaria para garantizar que se respete el debido proceso y se aplique la ley de manera justa y equitativa. Hasta ahora, sí podemos utilizar la inteligencia artificial, pero como herramienta, no darle todas las facultades que tiene un juez humano o un magistrado humano
o un grupo de jueces o un grupo de magistrados o de ministros. No se lo podemos ceder a la inteligencia artificial, sino resulta que en México, en realidad el títere que se encuentra ahí como magistrado o ministro o ministra, pues en realidad no está resolviendo ahí, sino que está resolviendo Google. Entonces Google está resolviendo los casos de la justicia en México, porque es quien le dicta la sentencia y el sentido de la sentencia a la vocera, que es la magistrada o la ministra. Y imaginen ustedes, entonces resulta que en forma gratuita, esa ministra, por floja, no estudió el caso, no estudió derecho, y Google es quien le dice en favor de quién. Imaginen ahora las cuestiones de impuestos, un juicio que recientemente se ha resuelto, y resulta que Google le dijera a los ministros, si todos lo estuvieran consultando en ese momento, que resolvieran en favor del quejoso en el caso del amparo, del que demandaba el amparo, y que resolvieran en su favor. Pero resulta que la persona que estaba siendo juzgada es socio de Google. ¿A ustedes qué les parece? ¿Estaría afectándose o no? Pues esto es, por eso existe la obligación de imparcialidad por parte del juez. Entonces, este deber de imparcialidad es el que está siendo afectado. El juez debe resolver con su propio juicio, con sus propios conocimientos, con su propio trabajo, con su propio estudio. No el estudio de otro. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no estás siendo juez en realidad. Tienes que hacerte responsable de tus propios estudios, de tus propios, de propio estudio de causa, del propio estudio de derecho y de tu propia resolución. Pero aquí resulta que se están haciendo responsables de un juicio que está realizando una inteligencia artificial o una computadora. Entonces, pues me resulta aberrante, vergonzoso, como ser humano y como jurista, que estén realizando esto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, vimos que en Estados Unidos un juez se atrevió a hacer esto y, bueno, está siendo procesado por delito, porque no puede el más alto, de los más altos funciones de un ser humano es ocupar encargo público de la más alta envergadura, que es ser juez. Y resulta que se lo cede a la plataforma, a la inteligencia artificial, esa facultad. Pero él está cobrando por ese trabajo. Pero resulta que el trabajo lo está haciendo Google. Y claro, Google, por algoritmos y de acuerdo a los intereses de sus socios, es para allá para donde va a resolver. Y no va a resolver en favor de la sociedad, no va a resolver en favor del mejor patrimonio para México, no va a resolver en favor del pueblo de México, sino de los intereses económicos de Google. Imagina. Esto más o menos está haciendo nuestra ministra, nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no únicamente ellos, o sea, otros también jueces que vemos que están dictando sentencias de este tipo que platicamos en un momento y que dicen que no van a dejar de hacerlo. Pues fueron flojos para estudiar derecho y también lo están siendo para estudiar informática y para estar estudiando derecho informático y para estar estudiando la inteligencia artificial. Es decir, es como darle una pistola a un bebé. Le dieron una inteligencia artificial a estas personas que son irresponsables y las están utilizando en forma eh, sin ética alguna. ¿No? En forma irresponsable también. O sea, ellos dicen que no tienen responsabilidad porque cuando resuelven de esta forma que no unitaria, sino con un órgano colegiado, se disuelve la responsabilidad entre ellos. Pero de tal forma que ellos no tienen responsabilidad individual. Y eso es para no ser procesados o culpados, porque resuelven democráticamente por mano alzada, por voto. Pero aquí están levantando la mano cuando se los ordena Google y bajarla cuando se los ordena Google. Entonces, eso es lo que están haciendo nuestros irresponsables ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces. La necesidad es de un juez humano. La intervención de un juez humano es necesaria para garantizar que se respete el debido proceso y se aplique la ley de manera justa y equitativa. Claro, bajo los principios de que ese juez también sabe lo que es un dolor, sabe lo que es la necesidad que tener hambre, sabe lo que es tener sed, sabe las necesidades fisiológicas, los ha sentido en sí mismo, el ser expuesto al frío, al calor, todo esto lo ha sentido.
Entonces puede ser empático conmigo, pero no puede serlo una máquina. Eh, Porque también no es una sumadora, ¿no? La transformación, la justicia no es eso. La transformación de la justicia, los cambios en la terminología y su impacto. Bueno, ya hablábamos ahorita de que primeramente las personas, el término persona era pero únicamente para los seres humanos. Ahora ya no, ahora son para todas las asociaciones, sociedades civiles y seres ficticios, como la inteligencia artificial. Entonces, pues el andamiaje jurídico formalmente lo construyeron hasta para que seamos usurpados como jueces o en la toma de nuestras decisiones. Y es muy grave cuando ya lo bajamos más al plano individual. La toma de decisiones de un ser humano, para saber si se casa o no se casa, le va a preguntar a Google para que le diga si me caso o no me caso. O le va a preguntar, ¿cómo ves? Me embarazo, voy a tener un hijo. Que Google le diga, ¿no? O cómo lo cuido, y pregúntale a Google. ¿Cómo es la receta de cocina? Y preguntarle a Google. O sea, la total dependencia de un ser humano para poder moverse para la derecha o para la izquierda, para yo no ser responsable de ninguna decisión, ni en mi propia vida, sino lo hice porque Google me dijo. Eso es lo que está haciendo en lo individual los seres humanos en la actualidad. O sea, le estamos trasladando la responsabilidad de nuestras decisiones y de las decisiones de juzgar a otros a la inteligencia artificial, lo cual es un error. Es un error en los valores éticos y no únicamente eso, sino que mm, la inteligencia artificial no tiene las mismas cualidades de un ser humano. Eso no lo puede hacer. O sea, es una herramienta, es un asadón, es unas tijeras, es un machete, es un cuchillo, es una bomba. Eso es la inteligencia artificial, no es otra cosa. Pero si tú la utilizas, si tú le estás dejando funcionar, es como dejar un carro trabajando sin chofer. O sea, que haga lo que quiera el automóvil. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. No, va a tomar una decisión en forma de inercia y según los datos que pueda recoger en ese momento o a los que tenga acceso, pero pues sin responsabilidad, porque pues hasta ahora no está autorizado que la inteligencia artificial asuma ese cargo y lo están haciendo en forma ilícita esas personas que lo están utilizando para tomar decisiones con base en lo que Google, o perdón, estoy mencionando a Google no porque Google lo está haciendo, o sea, lo está haciendo las personas en forma irresponsable, contrario a derecho, en forma inconstitucional, violando derechos humanos de otros, poniendo en riesgo a la humanidad, poniendo en riesgo a la sociedad y poniendo en riesgo a las personas en particular. Porque así no se puede, así no se puede juzgar. Es como dejar juzgar a un libro en sí. Y bueno, he aprendido mucho el día de ayer, respecto a eso. O sea, no podemos dejar que se juzgue de esa forma. Las normas no es ley pura y dura, porque eso es inhumano. O sea, la ley debe ser modulada por el juez en los casos en particular, porque no es nada más la justicia, sino que hay otros valores, otros principios que son aplicados por el juez. La justicia no es la justicia, son las justicias. Hay una justicia en cada tribu, no es una justicia estándar a nivel universal. Imaginen, en una tribu se casan un niño con un adulto. Y cuando se les juzga, pues se les juzga según sus normas. En México no puede casarse con una niña, o sea, un varón de más de 18, pero en esa tribu sí. Entonces no podemos traer tráetelo para acá, vamos a juzgarlo en México y aquí lo metemos 14 años de cárcel. Espérame, o sea, estamos descontextualizando su interacción social en su grupo, conforme a las normas de grupo y no conforme a las de otro grupo. Entonces yo no puedo vivir con las de otros, son mis normas, no conforme a las normas extrañas. Pues eso está sucediendo. Entonces, ¿qué normas te va a aplicar Google? ¿Las americanas, las alemanas, las chinas, las mexicanas, las hindú, las de Argentina, las de Chile? ¿Bajo cuáles normas te va a aplicar? Entonces tú le das en seco y te va a dar la información que quiere darte. Entonces, pero ¿cuál teoría te va a aplicar? Hay 1000 teorías. Una dice que los aviones vuelan porque son sostenidos
nada más por la cuestión del aire. Otras que no, que son por el impulso que está teniendo con la combustión que está realizando sus motores. Y otros no, que se sostiene debido a que el aire es sostenido en las hélices de los helicópteros. O sea, depende de qué doctrina tomas para poder resolver un caso. Entonces, estas son perspectivas humanas, pero imaginen que en Google, perdón, es que es el sistema más conocido, tiene toda la información, pero como no tiene, no se le ha otorgado la facultad de juzgar a un ser humano aplicando estas, nada más le dice al juez, existen dos corrientes doctrinales y dos teorías. Y estos son los principios básicos. Pero para estudiar las dos teorías necesitas por lo menos 4 o 5 años para que comprendas cada teoría. Entonces necesitas 8 años para que comprendas las dos. Pero el juez tiene que resolver en 15 días. Entonces, obviamente no va a estudiar las teorías, los tuvo que haber estudiado antes de ponerse en el cargo de juez, no posteriormente, no como dijo la ministra, estoy en la curva de aprendizaje. Bueno, primero, antes de tener la curva de aprendizaje del trabajo, debió haber estado en la curva de aprendizaje del derecho y nunca estuvo, nunca entró. Y además porque el derecho cambia constantemente, entonces no es así, no va a poder resolverse casos así. Lo están haciendo, pero la verdad es que humanamente... Eh, el daño que van a ocasionar a la sociedad por estar resolviendo así, el daño que van a ocasionar a México o a los seres humanos va a quedar bueno, creo que no tienen conciencia, creo que ya se la vendieron a alguien más, pero no tienen, son irresponsables para consigo mismo. Creo que el dinero que les pagan como ministros está sirviendo para callar los gritos de su alma, ¿no? De su propia conciencia. Por juzgar así y estar causando tanto daño. Las posibilidades de tribunales virtuales. Y pues nos cambiaron el término de ser juzgados por sus iguales a la palabra tribunales. Entonces podemos ser juzgados por tribunales. Y bueno, aquí está la propuesta de nuestra ministra que rebuta. Que que ya no necesitamos jueces, ya no necesitamos abogados, la inteligencia artificial va a juzgar y va a abogar. Entonces, las demandas ya no son elaboradas, ya no van a ser elaboradas por abogados, va a ser elaboradas por la inteligencia artificial. No sé cómo vayan a hacer las entrevistas que realice la inteligencia artificial a los clientes, pero para que sean gratuitas, para que tengan acceso a ello. Esto nos puede dar lugar a la manipulación, porque la inteligencia artificial o los programas son diseñados de acuerdo al cliente, ¿verdad? El cliente es el que te dice cómo los pides, qué características deben tener. Entonces, si el cliente te está diciendo, diseñalas de tal forma que nunca ganen el proceso, pues no lo van a ganar, ¿no? Entonces, las personas, pues únicamente les van a dar a tole con el dedo, como se dice en México, es decir, una simulación de justicia y realmente para entretenerlos. Entonces, los procesos en México, hay procesos que duran de 5 a 10 años. Es más, tengo uno que tiene 20 años y no he podido terminarlo aún y pues subimos y bajamos y reponemos 20 años en un proceso. Y muchas veces parece que el Estado está esperando que se mueran los justiciables para ya no tener la chamba que realizar, ¿no? Entonces se mueren y pues ya no existe problema. Y eso sucede. Eso es parte de lo que el Estado está haciendo. Y eso de brindarle a la computadora la facultad para defenderte, la verdad es que está medio difícil, ¿no? Dejarle esas tareas a la computadora. Entonces, si la palabra tribunales la aplicamos ahora, pues pueden ser tribunales formados por personas o bien un tribunal virtual. Entonces, estar integrados por una inteligencia artificial que te va a juzgar. Si pueden, porque eso es lo que le mencionaba hace un momento sobre el andamiaje. El andamiaje de las normas ha sido preparado para el arribo de la inteligencia artificial. ¿Quiénes estuvieron haciéndolo? Pues los poderes fácticos, ¿no? El que están atrás del legislador y que le sueltan una lana. En ocasiones el legislador nada más levanta la mano por la lana que le dieron, ya sea el propio Estado, por premios, ¿no? De poder, como les dicen, tareas legislativas, o bien premios que no han podido justificar muchos legisladores. No nada más de México, Latinoamérica y Estados Unidos igual, ¿no? La programación de la sociedad de inteligencia artificial, la implementación de la inteligencia artificial en la justicia, pues es algo negativo, porque se sale del humano, o sea, si la inteligencia artificial podrá tal vez juzgar a la inteligencia artificial, ¿no? Bajo los lineamientos de la programación, pero también bajo el principio de sistematización.
En realidad, este principio de sistemas se nos ha implementado desde hace aproximadamente 35 años, donde empezamos a ver el Sistema Universal de Derechos Humanos. Este término, sistemas, proviene de la informática. Entonces, la informática nos está viendo en el derecho como algoritmos. Es decir, nos movemos por normas. Estas normas son las que nos permiten o no nos permiten movernos a derecha, a izquierda, para arriba o para abajo. Son los límites que fija el derecho, los límites de libertad. Entonces, esos son parte de los sistemas. El sistema jurídicos, los sistemas jurídicos de América, los sistemas jurídicos de Latinoamérica, los sistemas de México, de asiáticos, cada quien tiene su sistema y cada estado tiene su propio sistema jurídico, y ese orden jurídico se ha convertido ahora en un sistema y se está sistematizando. Ahora tenemos sistema constitucional de un estado, sistemas locales como son los municipios, los estados federados y la federación, con sus propias normas. Y luego tenemos el sistema global, el sistema universal, y se engarzan unos a otros formando un bloque. Entonces, a mí me protege el derecho de mi ciudad, el derecho de mi municipio, el derecho de mi estado, el derecho de mi nación y los derechos humanos que son recogidos por los tratados internacionales. Como ven, esto para que cada persona, y eso es el derecho aplicable en cada ciudadano que se encuentra aquí en Coahuila, por digamos. Pero el que se encuentra en Nuevo León lo protege su propio derecho, diferenciado porque las normas municipales son autónomas y lo protege el de su municipio y de su estado, y también el nacional y el de derechos humanos globales, como es el Sistema Universal de Derechos Humanos, que lo protege. Entonces, tenemos derechos al fin, en la parte más alta, que son los derechos humanos y generales, tenemos protecciones similares, pero en la parte más pequeña tenemos derechos diferentes. ¿Por qué? Porque él vive en Nuevo León y yo vivo en Coahuila. Él vive en Monterrey y yo vivo en Saltillo. Es un ejemplo, ¿no? La relación entre la programación, la sociedad y la inteligencia artificial. Y que bueno, ya no se estaba dando una idea de cómo lo estaban haciendo por niveles, o sea, implementándolo por reglas, normas, leyes, principios. Aquí me refiero a los autores. Los autores ya nos estaban dando esa idea. Alexis, ya nos estaba dando esta idea. Nos estaba dando la idea de que regulamos por normas, leyes, reglas, normas, leyes y principios. Es decir, son categorías de normas de conducta reguladas, normas de conducta que regulan la conducta humana. Y estas normas son de distinta categoría y de distinto nivel de coacción. Y una ceden frente al otro. Cuando una ley está en contra de un principio, debe aplicarse el principio. Cuando una norma está en contra cuando una regla está en contra de una ley, debe aplicarse la ley. Son normas superiores frente a normas inferiores. Y los principios siempre son de nivel universal y erga omnes, es decir, siempre aplicables. Y esos sí no ceden jamás frente a nadie. Las reglas, pues sí, porque las reglas cambian. Pues que los seres humanos se rigen por todos estos, pero esto es igual que es un algoritmo. O sea, únicamente esas son las normas, leyes que rigen la conducta humana, igual que son los que rigen la conducta de la inteligencia artificial, los algoritmos. Entonces, lo que están estableciendo el ser humano como si fuera una inteligencia artificial, lo están planteando cuando hablan de sistemas jurídicos. Y los sistemas jurídicos entonces son similares a lo que es una inteligencia artificial, es igual a un ser humano. Entonces, una persona jurídica, persona moral o inteligencia artificial tiene personalidad jurídica de acuerdo a las normas jurídicas. Este es el siguiente paso, o sea, aquí se los advierto, esto es futurista. Lo estamos viendo de que le van a dar personalidad jurídica a la inteligencia artificial, igual que se le han dado al Estado, a las asociaciones, a los sindicatos, a los ejidos, a las sucesiones, a la sociedad conyugal, ¿sí? Tienen personalidad jurídica, igual que lo tiene un barco, ¿no? Tiene su propio patrimonio, igual que lo tiene un estado, igual que tiene un municipio y una dependencia. O sea, tienen personalidad jurídica.
Y al darle personalidad jurídica a la inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial va a tener derechos y obligaciones, pero aún está esto en pañales. Entonces vamos evolucionando, pero sí les advierto que esto ya está, ya es, ¿no? O sea, ya la inteligencia artificial está dictando sentencias y algunos humanos, bueno, algunos intentos de humanos, porque no se ponen a pensar las consecuencias que traen sobre otros. El ser humano no significa que naces con cuerpo, ¿no? O sea, el ser humano se hace, el ser humano está en evolución constante. Entonces, no por nacer ya eres un ser humano perfecto. Cada ser humano se perfecciona lo máximo que puedes llegar a ser en tu vida. Entonces, ellos no tienen ese afán. Ellos su afán es de lucro, su afán es de presunción, de ego, y no de satisfacer un afán social, de protección a otros. Bueno, por lo menos no benévolo, ¿no? Sino tal vez en sectarismo, ¿no? Pero no para proteger a otros seres humanos, para que todos seamos felices viviendo en sociedad y dentro de un Estado, que es el bien común. No persiguen el bien común, sino el bien propio frente a los intereses de la sociedad, primero mis intereses económicos. Eso es lo que están haciendo. Y mi interés de ego y de vanagloriarme frente a todo el mundo de que ahora soy ministro, aunque no tenga conocimientos jurídicos. Bueno, pero es igual que el algoritmo, entonces las normas jurídicas, las normas religiosas y las normas culturales y las normas de trato social. ¿Cómo? Bueno, pues la marihuana era ilícita y no podías estarla utilizando. Pues ahora cambiaron las normas y las normas dicen que, que el consumo de marihuana es algo lícito, que es tu derecho humano a, como dicen, el uso lúdico de la marihuana. Yo estoy en contra de eso y me da risa porque realmente denigra el uso de la marihuana al consumidor y también a la sociedad y también al Estado que lo permite. O sea, un ser humano, un Estado está integrado por seres humanos. Si todos sus seres humanos que lo integran están drogados, pues entonces esa va a ser la clase de Estado que tenemos, ¿no? Entonces puede ser que seamos un narcoestado, pero también somos un Estado de consumidores de diferentes drogas, desde el alcohol, cigarro, crack, y marihuana y cocaína y demás. Bueno, entonces tenemos un narcoestado, pero el narcoestado es de entre quienes lo promueven y quienes lo consumen, no nada más así como lo han hecho creer. Entonces lo están estableciendo el ser humano como si fuera una inteligencia artificial. Les digo, y estos algoritmos cambian de acuerdo a cómo cambias de ley. El derecho al aborto, pues no era así, no se permitía el derecho al aborto, pues ahora ya es un derecho humano de las mujeres el de resolver si continúan o no con la gestación. ¿Y cuál otro? Bueno, por ahí el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues antes no estaba permitido, ahora lo está. De tal forma que los algoritmos cambian y los algoritmos son estas regulaciones de la conducta. Y bueno, les pongo estos ejemplos para que son extremos, ¿no? O sea, para que lo podamos comprender todos que se refiere a normas. Las normas que se que establece un ingeniero para la programación de la inteligencia artificial o del programa o del software son también normas. Y esas normas no pueden ser alteradas como algoritmos. Y deben ser obedecidas y la inteligencia artificial las obedece. Y lo mismo las obedecen los seres humanos acá. Y bueno, algunos actúan fuera de la ley por errores, no han sido bien programados los seres humanos y están haciendo esto, ¿no? Porque, porque tenemos el derecho de conducirnos conforme a derecho o fuera de él. En cambio, los algoritmos no permiten que estés contra los algoritmos. O sea, la conducta de la inteligencia artificial debe ser siempre apegada a los algoritmos y no puede salirse de eso. Pero ahora ya hay un problema porque las inteligencias artificiales han alcanzado en sí mismas el, la función no planeada, no proyectada de que se autoprogramen. Entonces, ese ha sido un problema ya serio que han enfrentado los creadores de la inteligencia artificial, los creadores del Internet y las empresas que ahora, ahora se han dedicado en esto de la exploración de la inteligencia artificial y que están seriamente preocupadas, ¿no? Por esto. Es decir, ya tenemos todas las maquinarias y una inteligencia artificial puede crear un ser humano, ¿eh? Y también puede crear un robot
y también puede crear otra inteligencia artificial. Entonces, eso es serio, ¿no? Porque también como decide crear, también puede decidir exterminar. Y si esto sucede, porque el programador tenía un defecto en su programación, ya sea porque traía traumas infantiles. Estos traumas se los traslada al programa y el programa se va a encargar de aplicarlos, pero fríamente, porque como les decía, un ser humano tiene la facultad de cumplir o no por las normas. La inteligencia artificial no tiene esta facultad. Únicamente va a cumplir las normas que se le establezcan por el programador, como algoritmos. Estuvieron desde antes realizando el andamiaje legislativo que estuvimos platicando ahorita para que pudiera ser sustituidos, que lo son los tribunales humanos, por los tribunales artificiales y tribunales virtuales, la inteligencia artificial, con la finalidad de sustituir al ser humano en la labor de impartición de justicia y que los seres humanos seamos vistos únicamente como obreros, únicamente como productivos, como con fin utilitario para trabajar para la élite, para crear satisfactores, para llevarles alimentos a la élite y sus familias, pero y ver a todos los demás como únicamente como esclavos, como obreros, como productores. ¿Y quiénes son esa élite? Pues ahora son quienes manejan la inteligencia artificial, y a ellos, muchos de ellos, es porque también sé de personas que han renunciado a toda su fortuna al percatarse de que son seres humanos y que esto que han estado lucrando con la inteligencia artificial y con muchas otras cosas, pues no tiene sentido humanamente el hacerte del dinero del alimento que le corresponde a otros seres humanos y meterlos en tus bodegas mientras ellos mueren de hambre. Entonces, esto no debe ser. Entonces, al dejar únicamente la palabra tribunales, ya no le pusieron el adjetivo de tribunales por tus iguales o por seres humanos o por jueces, y ya no le pusieron el adjetivo de tribunal virtual, o tribunales humanos, y eso les permite mm, aplicar a tribunales virtuales, a tribunales integrados por inteligencias artificiales o con una sola inteligencia artificial. Los legisladores y los gobernantes del mundo estuvieron trabajando desde antes para que todo esto sucediera conforme a proyectos, como es varias agendas, ¿no? Agendas de grupos de decisión. La necesidad de una reflexión profunda. Es fundamental reflexionar sobre la implicación de la implementación de la inteligencia artificial en la justicia y cómo lo estamos utilizando, y considerar las posibles consecuencias para la sociedad. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la tecnología está cada vez más presente en todas nuestras actividades humanas, tanto en la educación como en nuestra interacción romántica, como en nuestra interacción de trabajo, con nuestra interacción educativa, nuestra interacción religiosa, en todos los ámbitos se ha metido la vida virtual, el ciberespacio, el Internet, los programas, los software y ahora la inteligencia artificial. Eh, bueno, es muy entretenido ver cómo varias personas han estado preguntándole a la inteligencia artificial sobre la inteligencia de Dios y sobre el apocalipsis, y que la inteligencia artificial les da algunas comunicaciones que, si la inteligencia artificial es científica, pues ponen en duda su cientificidad, porque igual aplican la Biblia, que aplican el Torah, que aplican los demás libros de las religiones del mundo, y al aplicarlo, pues se crea ahí ciertas cosas medias extrañas que al momento de seguir un sistema de creencias no entran dentro de los sistemas de creencias que han sido organizados durante la humanidad, y la inteligencia artificial está prácticamente creando nuevas religiones, ¿no? Al momento de hacer una mezcla entre todos ellos. Muy bien, entonces esto es lo que teníamos que exponer el día de hoy, y pues esperemos que les sea de utilidad y tengamos mucho cuidado. Advertamos a los jueces que no estén utilizando de esa forma tan irresponsable la inteligencia artificial, que si van a utilizarlo,
tomen cursos, diplomados, maestrías, licenciaturas en materia de informática y en materia precisamente de inteligencia artificial para que sepan cómo usar, porque es una herramienta y no podemos dejar esta arma que sería tan peligrosa en manos de personas inexpertas. Si vamos a necesitar jueces, deben ser jueces capacitados que nos den justicia de calidad y no vamos a confiar la justicia en nuestra vida, de la vida de nuestra sociedad, en manos de personas irresponsables. Gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Maestro. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este 10º seminario internacional, título general, la inteligencia artificial y el derecho, y el título de la ponencia, el juez digital y la inteligencia jurídica. La misma que estuvo a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ha sido un honor y un privilegio académico intelectual poder escuchar al doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Muchas gracias, maestro. Muy agradecido. Igualmente, Saludos. un abrazo a la distancia. Saludos. Igualmente, maestro.